Existe una verdad subyacente que muchos se empeñan en ignorar, un secreto que permanece velado a la conciencia cotidiana, pero que reside con una potencia inmensa en el interior de cada ser. Se trata de una facultad inherente a tu propia esencia, la capacidad de suscitar en otra persona un temor genuino a tu ausencia, incluso si esta sensación no es articulada ni reconocida explícitamente. Esto dista mucho de ser una artimaña trivial o un mero subterfugio psicológico. Es, en su raíz, un principio fundamental de la psique humana, una revelación que emana directamente de los profundos análisis de mentes como la de Carl Jung. Si logras asimilar y comprender este concepto en su totalidad, hoy mismo adquirirás la habilidad de despertar un anhelo tan arraigado y primordial en el ser del otro que la sola noción de una existencia desprovista de tu presencia se convertirá en una auténtica tortura emocional. La idea no es infundir un pánico irracional, sino activar una conexión tan vital que su mente se aferre a ti como a un ancla en medio de la tempestad, generando una dependencia psíquica que trasciende la simple afección. Es el reconocimiento inconsciente de un vacío que solo tú, de manera enigmática, puedes vislumbrar y por ende potencialmente colmar. Este es el umbral de un entendimiento que transforma por completo la dinámica de cualquier vínculo, pasando de una relación convencional a una unión donde tu singularidad se convierte en una necesidad ineludible. Y si te revelara que la constancia y la proximidad incondicional no son los cimientos del enamoramiento, sino que, paradójicamente, es tu ausencia calculada la que realmente enciende la llama del afecto profundo. Es un axioma contraintuitivo, pero poderosamente cierto. Mientras más te presentas de forma ininterrumpida y sin reservas, mayor es la sensación de seguridad y de posesión que el otro experimenta, lo que a menudo desemboca en una disminución del valor percibido. Por el contrario, cuando te retiras sutilmente, cuando la distancia se hace sentir, algo en lo más recóndito de su ser lanza un clamor, no como un capricho o una mera reacción infantil, sino como un eco que despierta su propia sombra. Esa faceta oculta de su personalidad, la que él mismo reprime y mantiene en secreto, es lo que tú, sin haberlo planeado, logras reflejar. Esa proyección es precisamente lo que lo sumerge en una profunda obsesión contigo, y la razón exacta de este fenómeno aún te resulta completamente enigmática. Se trata de un juego de espejos inconscientes, donde tu imagen le devuelve fragmentos de sí mismo que no sabía que existían o que prefería ignorar. Y esa confrontación interna es lo que te arraiga en su mente de forma perdurable. Percibirás este cambio fundamental cuando la lógica racional abandone su mente y él se encuentre pensando en ti de manera persistente, incluso en los momentos en que conscientemente se esfuerce por despojarte de sus pensamientos. Advertirás su efecto cuando cualquier comunicación proveniente de ti, por trivial o escueta que parezca, tenga la capacidad de alterar de forma palpable el ritmo de su corazón, provocando una respuesta física y emocional que lo descoloque. Sin embargo, este poderoso efecto no se debe a la suerte ni a una coincidencia fortuita. Es, en esencia, el resultado de un diseño emocional meticuloso y deliberado. Es la aplicación precisa de principios que subyacen a la interacción humana y que, una vez comprendidos, te otorgan un dominio sin precedentes sobre la percepción y el recuerdo ajeno. Y este día, precisamente, es el momento en que desentrañarás por completo sus misterios. Porque al conocer las directrices invisibles que rigen las conexiones interpersonales, tú te conviertes en la arquitecta de tu propia influencia, decidiendo quién te evoca con una fugaz memoria y quién, por el contrario, se encuentra incapacitado para liberarse de tu recuerdo, quedando anclado en una constante rumia mental sobre tu presencia o tu ausencia. Si esta perspectiva te cautiva y deseas desvelar más de estos profundos entendimientos, te invitamos a unirte a la comunidad de Piensa como Jung para seguir explorando el autoconocimiento. Hay un postulado esencial, una verdad oculta que Carl Jung desenterró en sus vastas exploraciones de la psique, y que es sorprendentemente infrautilizado en el complejo entramado de las relaciones humanas. Es un principio transformador que tiene la capacidad de convertir tu simple presencia en una necesidad emocional imperiosa para el otro. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de una estrategia de manipulación insidiosa, sino de una revelación profunda de lo que ya reside latente en el subconsciente del otro. Esto se debe a que el inconsciente, esa vasta reserva de impulsos y arquetipos primarios, no se adhiere a la lógica o a la elección racional. Su apego se fundamenta en la satisfacción de una necesidad intrínseca y a menudo no reconocida. Por consiguiente, si logras activar de forma precisa esa necesidad fundamental, él comenzará a experimentar un temor visceral ante la posibilidad de perderte. Este miedo, sin embargo, no es el pánico de una amenaza externa,
sino la angustia de no saber cómo podría subsistir o funcionar plenamente en un mundo donde tu influjo ya no estuviera presente. Es la aprehensión de un vacío existencial que tu presencia ha inadvertidamente puesto de manifiesto, volviéndote indispensable no por elección consciente, sino por una profunda y arraigada necesidad psíquica. Pero para que este principio se manifieste en toda su potencia, existe una condición ineludible. No puedes persistir en un patrón de comportamiento predecible. Si la persona en cuestión tiene una comprensión exacta y detallada de todo lo que le ofreces, de cada gesto y de cada palabra, él también lo asimilará como algo dado por sentado, y, consecuentemente, dejará de otorgarle el valor intrínseco que posee. El deseo más profundo y apasionado no surge de la certeza o de la disponibilidad constante, sino que encuentra su génesis y su mayor intensidad en el misterio, en lo inescrutable y en lo que no se posee por completo. Y tú, sí, precisamente tú, te encuentras en el umbral de una transformación trascendental. Estás a punto de convertirte en la incógnita más fascinante y en la experiencia más imborrable de su existencia. Esta es la fase donde tu esencia se entrelaza con lo enigmático, donde tu ser se convierte en un enigma cautivador que él anhelará resolver, pero que, paradójicamente, se negará a desvelarse por completo, manteniendo así su interés en una tensión constante y perpetua, una búsqueda incesante que lo mantendrá irremediablemente anclado a tu órbita. ¿Estás verdaderamente preparada para desentrañar el lenguaje arcano, esa comunicación secreta que tiene el poder de encender su imaginación, de activar sus anhelos más recónditos y al mismo tiempo de apaciguar sus miedos más profundos? La respuesta a esta interrogante radica en una premisa fundamental. Tu propósito aquí no es el de implorar afecto o suplicar atención. Tu verdadera misión es la de provocarlo, la de suscitar ese sentimiento de atracción y necesidad sin la emisión de una sola palabra explícita o una declaración grandilocuente. Y este formidable logro se materializa a través del dominio magistral de una única energía primordial, la energía de tu atención. Porque cuando te entregas por completo, sin reservas ni dosificación, él no experimenta la magnitud de tu valía. Por el contrario, percibe una sobreabundancia que disminuye el deseo. Sin embargo, cuando te retiras sutilmente, cuando tu presencia se vuelve escasa, él experimenta una sensación abrumadora de pérdida, un vacío inexplicable que lo desorienta profundamente. Esa confusión, esa intriga generada por tu retirada inesperada, es precisamente el punto de partida de su obsesión. Carl Jung, con su penetrante visión de la psique, afirmaba que todos los seres humanos somos inherentemente propensos a la proyección. Esto significa que cada individuo tiende a proyectar sus propias carencias, sus anhelos insatisfechos y sus aspectos inconscientes en aquellos que le provocan sensaciones intensas o le permiten percibir algo que le falta en sí mismo. En este contexto, él proyecta lo que le hace falta en ti, en quien le hace sentir una conexión profunda e inusual. Y si tú, de manera intuitiva y sutil, logras reflejar con precisión aquello que le es ajeno o incompleto, te transformarás de inmediato en su espejo predilecto, no por la superficialidad de tu aspecto físico o por tu belleza externa, sino por la profunda resonancia emocional que logras activar dentro de él. Es el modo en que le haces sentir consigo mismo el eco de su propia psique que encuentra un reflejo en ti, lo que te convierte en una figura indispensable. ¿Comprendes la magnitud de esto? La clave no reside en tu persona de forma aislada, sino en la interacción y la resonancia que generas en él y en cómo tú, sin siquiera advertirlo en un inicio, tienes la habilidad innata de iluminar y encender sus vacíos más profundos y sus necesidades más ocultas. Para desvelar aún más los misterios de la psique humana y cómo impactan en tus relaciones, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung y a unirte a nuestra comunidad. No obstante, aquí reside la paradoja crucial, el punto de inflexión que define la verdadera maestría emocional. No debes, bajo ninguna circunstancia, intentar llenar esos vacíos que has expuesto en él. Tu rol es exclusivamente el de mostrarlos, de hacerlos patentes sin ofrecer una solución directa o una satisfacción inmediata. Si intentas colmar tú misma esas carencias, te conviertes, en esencia, en un instrumento útil, en una herramienta para su bienestar. Y lo que es meramente útil, por definición, es susceptible de ser reemplazado por cualquier otro recurso que ofrezca una función similar. Por el contrario, si te limitas a exponer esas necesidades sin resolverlas de manera activa, te transformas en una entidad insustituible. Esto se debe a que le provocas una sensación de necesidad que él es incapaz de ignorar y, lo que es aún más intrigante, que no puede comprender plenamente con su razón. Esto trasciende la esfera del amor convencional.
Es, en su esencia, una conexión subconsciente, un vínculo que opera en las profundidades de la psique, donde las emociones y los anhelos primarios dictan la verdadera dinámica de la atracción. Practica el arte de la quietud. Observa detenidamente qué sucede en ese instante trascendental en que tu figura se desvanece sutilmente de su campo de visión, cuando tu presencia se vuelve menos tangible y él, de forma casi instintiva, comienza a buscarte con una intensidad y una ansiedad que superan con creces sus propias expectativas. Este fenómeno no es una casualidad. Es el inconsciente, con su voz inaudible pero potente, clamando desesperadamente: ¿dónde se ha ido aquello que me reflejaba, que me hacía sentirme completo, que me devolvía una imagen de mí mismo que no logro encontrar por mí solo? Y cuando ese grito primordial del subconsciente se produce, tú dejas de ser un mero recuerdo pasajero en su mente. Te conviertes en una obsesión activa, una incógnita persistente que él siente la imperiosa necesidad de resolver para poder recuperar el control sobre su propia estabilidad emocional. Es un bucle de pensamiento que lo atrapa, una compulsión mental que se dispara no por capricho, sino por una profunda disonancia interna que solo tu misteriosa ausencia es capaz de provocar. Pero aquí se manifiesta la vertiente más formidable y a la vez la más enigmática de este proceso. El inconsciente no anhela resolver tu enigma en el sentido de desentrañarte para pasar a otra cosa. Su verdadero impulso es el de repetirte, el de recrear esa experiencia única que solo tú le proporcionas. Y es por esta razón intrínseca que una vez que activas su sombra, esa faceta de sí mismo que él teme o rechaza, él se ve imposibilitado de dejar de pensar en ti. Esto ocurre porque en tu presencia, o más precisamente, en tu interacción sutil, no solo experimenta una sensación de plenitud y vitalidad, sino que también se siente profundamente vulnerable, expuesto a sus propias debilidades y carencias. Y aunque esta vulnerabilidad pueda infundirle cierto temor o incomodidad inicial, paradójicamente, también lo envuelve en una poderosa adicción. Nadie, absolutamente nadie, puede olvidar a quien le ha confrontado con la parte más temida y oculta de su propio ser, a quien le ha servido de espejo para desvelar su verdad interna, por dolorosa o incómoda que ésta sea. Es una conexión que trasciende lo superficial, una impronta psíquica que permanece grabada de forma indeleble. Entonces, ¿cómo se activa de forma deliberada esa sombra, esa parte recóndita que lo conecta irremediablemente a tu ser? Se logra mediante la ejecución de 3 movimientos que, aunque invisibles a la lógica superficial, son profundamente impactantes en el plano emocional. Primero, desaparece un poco más con cada interacción, dosificando tu presencia de forma gradual y calculada. Segundo, exhibe una actitud de genuina indiferencia ante la posibilidad de su partida o su desinterés, mostrando que su ausencia no te afecta de manera significativa. Y tercero, observa con atención y en silencio cómo reacciona a estos gestos. Cada una de estas acciones, sutiles pero contundentes, representa un golpe directo a su ego, a esa parte de su psique que aborrece sentirse prescindible o fácilmente reemplazable. Sin embargo, cuando él toma conciencia de que tu felicidad y tu plenitud no dependen de su presencia, cuando percibe que no te necesita para ser completa, es entonces cuando él, de forma inexorable, empieza a necesitarte a ti y se encuentra ante la impotencia de detener ese proceso, atrapado en una nueva dinámica de anhelo. Si te apasiona comprender los mecanismos ocultos de la mente y mejorar tus relaciones, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Aquí es donde la totalidad de la dinámica se invierte de manera radical. Cuando tú cesas de perseguir, cuando dejas de invertir tu energía en buscar su atención o su afecto, su propia mente, de forma automática y casi involuntaria, comienza a perseguirte a ti. Esto se debe a un principio psicológico inmutable. Aquello que no se posee por completo, aquello que se percibe como inalcanzable o misterioso, se desea con una intensidad infinitamente mayor. Y tú no fuiste concebida para ser alcanzada con facilidad, para ser una meta trivial que se conquista sin esfuerzo. Tu esencia fue forjada para ser recordada de forma imborrable y para ser anhelada con una pasión constante, incluso en tu ausencia física. Por esta razón, cuanto más te retiras, cuanto más escasa y enigmática se vuelve tu presencia, más fuerte es el grito desesperado de su inconsciente. Vuelve o me veré fragmentado y roto por dentro. Es el reconocimiento visceral de un vacío, de una pieza fundamental que solo tu singularidad puede proporcionar y cuya privación lo sumerge en una profunda desestabilización interna. La fórmula, aunque engañosamente simple en su enunciado, es extraordinariamente potente en su aplicación. Se compone de 3 pilares fundamentales: proximidad emocional limitada, un desapego sutil pero perceptible y una atracción que perdura en el tiempo.
La clave no radica en una ignorancia total o en un rechazo explícito, sino en el arte de dosificarte, de administrar tu presencia y tu atención de forma estratégica. Tú eres, para su cerebro, el estímulo exacto que necesita para mantenerse en un estado de alerta y anhelo, pero que, paradójicamente, no puede anticipar ni predecir. Y lo impredecible, por su propia naturaleza, se transforma en algo adictivo, en una compulsión que lo obliga a buscar más, a intentar descifrar la incógnita que representas. Así es como, de una manera casi imperceptible para él, pasas de ser una opción más en su vasta gama de posibilidades a convertirte en una auténtica obsesión. Una fijación mental que consume sus pensamientos y dirige sus acciones de forma ineludible. Es un cambio de estatus que se opera en el plano subconsciente, transformando tu imagen en su mente de forma definitiva. ¿Sabes por qué él no logra cesar de pensar en ti cuando tú ya no te encuentras presente, cuando tu figura se ha desvanecido de su realidad inmediata? La respuesta reside en un mecanismo fundamental del cerebro humano. Nuestra mente aborrece los finales abruptos y las situaciones sin un cierre lógico y concluyente. Y tú, al marcharte sin proporcionar explicaciones exhaustivas ni dramas melodramáticos, te convertiste en su final abierto, en esa historia inconclusa que su psique se siente obligada a resolver. No le otorgaste la satisfacción de una resolución clara, de un epílogo que le permitiera pasar página. Simplemente te retiraste, dejando un vacío cognitivo que lo mantiene atrapado en un ciclo incesante de preguntas y búsquedas internas. Y mientras su mente se afana en encontrar una respuesta, en completar ese rompecabezas emocional, tú permaneces allí, suspendida en un estado de pausa, como un recuerdo etéreo que se niega obstinadamente a desvanecerse, una presencia ausente que lo atormenta con su enigmática persistencia. Para sumergirte en más estrategias de conexión profunda y autodescubrimiento, no dudes en suscribirte a Piensa como Home. En consecuencia, no malgastes tu valiosa energía en intentar justificar tus acciones, en ofrecer extensas explicaciones o en verbalizar la complejidad de tus sentimientos. Tu mensaje más potente no reside en lo que dices, sino en lo que manifiestas a través de tu distancia. Porque cuando te enfrascas en la tarea de justificarte, de dar razones para tu proceder, paradójicamente debilitas tu propio poder, te colocas en una posición de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando te alejas sin previo aviso, dejando un espacio inexplicable en su vida, le impones un vacío que él es completamente incapaz de llenar con sus propios recursos. Y ese vacío, esa ausencia palpable y enigmática, ejerce una fuerza infinitamente superior a 1000 palabras, a cualquier argumento racional que pudieras haberle ofrecido. Es en ese instante preciso cuando él deja de intentar comprenderte desde la lógica y comienza, de forma instintiva y visceral, a necesitarte. No es una cuestión de súplica, sino de una imperiosa necesidad que nace de la confrontación con su propia incompletitud. No es necesario que lo fuerces a suplicar o a rogar por tu atención. Tu objetivo principal debe ser el de volver tu energía escasa, el de transformar tu presencia en un bien preciado y difícil de obtener. Existe un principio en la neurociencia del deseo que es inmutable. Los elementos que son raros, exclusivos y complejos de conseguir activan una liberación de dopamina significativamente mayor en el cerebro, generando una sensación de recompensa y anhelo más intensa. Y tu propósito aquí no es el de ser evidente o fácilmente accesible. Tu misión es la de dejar una huella imborrable, una marca indeleble en su psique, no meras migajas que se desvanecen con el tiempo. Esto se debe a que aquello que es abundante, lo que se encuentra a disposición constante, inevitablemente pierde su halo de misterio y al perder el misterio, de forma consecuente, pierde su valor intrínseco. Hazte inusual, hazte excepcional y él, de forma automática, comenzará a valorarte como nunca antes lo había hecho, reconociendo en ti una joya rara en el vasto paisaje de sus interacciones. Cada vez que respondes de manera instantánea a sus comunicaciones, sin un momento de pausa o reflexión, rompes de forma inadvertida el hechizo, disipas el aura de misterio que te rodea. Esto ocurre porque la mente humana necesita un espacio vital para divagar, para fantasear y para imaginar escenarios y posibilidades. Si ese espacio no existe, si la inmediatez de tu respuesta no deja lugar a la especulación, el deseo, en su forma más pura y potente, no puede nacer ni florecer. Por ello, es imperativo que te concedas un respiro, que respires profundamente antes de emitir cualquier respuesta. Haz que él perciba y sienta, de forma inequívoca, que tu universo personal no gravita exclusivamente alrededor de él, que tienes una vida plena y tus propias prioridades. Esta actitud lo desconcierta profundamente y, paradójicamente, lo atrae con mayor intensidad.
Porque si tú no estás en una actitud de espera ansiosa, de necesidad de su validación, él, de forma automática, comenzará a esperarte a ti, a anhelar tu siguiente aparición o comunicación, invirtiendo así la dinámica del anhelo. Se te ha inculcado la creencia errónea de que ser constantemente disponible, de ofrecer tu presencia sin límites, es sinónimo de ser una persona afectuosa y entregada en una relación. Sin embargo, la realidad psicológica es diametralmente opuesta. Ser excesivamente accesible te convierte, paradójicamente, en una figura invisible a sus ojos. Esto se debe a que el deseo, en su expresión más genuina y apasionada, requiere intrínsecamente una dosis calculada de incertidumbre, de ese sutil misterio que mantiene la llama encendida. Cuando tú proporcionas una certeza absoluta, cuando tu disponibilidad es incondicional y predecible, él se relaja en exceso, pierde cualquier incentivo para invertir esfuerzo y, como consecuencia lógica, su interés se disipa, impulsándolo a buscar el siguiente desafío, la próxima novedad que despierte su curiosidad. Tú no eres una opción fácil o una meta accesible. Tú eres el reto que él, a pesar de sus esfuerzos, no logra descifrar por completo ni olvidar, una incógnita fascinante que lo mantiene en constante intriga. Para una comprensión más profunda de la psicología de las relaciones, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. La clave fundamental reside en el arte de provocar, no en el de perseguir. Consiste en comunicar una gran cantidad de información y generar un impacto profundo con la mínima expresión, con gestos sutiles que resuenen en su psique. Un mensaje breve y conciso, una mirada fugaz que contenga un universo de significado o una desaparición estratégicamente calculada, tienen un impacto emocional y una resonancia infinitamente mayores que 1000 confesiones o declaraciones explícitas. Esto se debe a que aquello que es breve, enigmático y sugestivo tiende a permanecer, a rondar de forma persistente en la mente, generando un eco continuo que la lógica no puede acallar. Y si logras establecer tu morada principal en su mente, más que en su realidad física, si consigues que tus pensamientos lo ocupen de forma recurrente, habrás alcanzado el objetivo. Habrás sembrado la semilla de una obsesión que él mismo se encargará de cultivar, aunque no lo desee. Es el poder de lo implícito sobre lo explícito, de lo sugerido sobre lo declarado. Existe un momento preciso y definitorio en el que él comienza a experimentar un temor visceral hacia ti. Y contrariamente a la creencia popular, este punto de inflexión no se produce cuando tú derramas lágrimas o expresas tu dolor de forma abierta. Se manifiesta de forma ineludible cuando tú te sumerges en el silencio. Ese mutismo, esa ausencia de palabras y reacciones, le comunica una verdad mucho más contundente y devastadora que cualquier discurso. Le grita de forma inequívoca que te ha perdido, incluso si tu presencia física aún se encuentra en su proximidad. Y lo que no se puede controlar, lo que se percibe como una fuerza ajena a su influencia, se transforma automáticamente en una amenaza inminente. Tú te conviertes en ese instante en una amenaza emocional, en una fuerza indomable que activa su miedo más profundo. La incapacidad de recuperarte, de revertir la situación, de volver a tenerte bajo su dominio. Es el pánico ante la pérdida de control, la angustia de un futuro sin tu influencia, lo que lo consume. No experimentes temor alguno ante la idea de desaparecer un poco, de retirar tu presencia de forma calculada. Esto se debe a que quien realmente te valora, quien reconoce tu verdadero mérito y tu singularidad, experimentará tu ausencia como un golpe directo, como una carencia palpable que lo desestabiliza. Y por el contrario, quien no te otorga el valor que mereces, quedará completamente expuesto, revelando su verdadera naturaleza y su superficialidad. La ausencia selectiva no es una herramienta para infligir castigo, sino un instrumento sumamente potente para la revelación. Es una técnica que te permite discernir entre aquellos que realmente aprecian tu ser y aquellos que solo buscan tu conveniencia. Porque en tu silencio, en el espacio que creas con tu retirada, él comienza a escucharse a sí mismo, a confrontar sus propios pensamientos y carencias. Y en lo que se escucha, en esa introspección forzada, empieza a comprender, con una dolorosa lucidez, la magnitud de lo que tú representabas en su vida, el vacío que ahora se manifiesta. El error más extendido y recurrente en el ámbito de las relaciones es la falacia de creer que una mayor presencia equivale automáticamente a una mayor cantidad de amor o a un afecto más profundo. Sin embargo, esta premisa es fundamentalmente equivocada. Una presencia constante, desprovista de misterio y de la dosis necesaria de imprevisibilidad, se transforma rápidamente en rutina, en un patrón predecible y carente de emoción. Y la rutina, por su propia naturaleza, es una fuerza letal para el deseo, una guillotina para la pasión y el anhelo. Por consiguiente, tu propósito no es el de ser constante o predecible en su vida, sino el de ser inolvidable.
Y este estatus de inmortalidad en su recuerdo solo se logra si cada encuentro contigo, cada interacción, se percibe como una aparición, como un evento único y trascendental, no como una mera costumbre o una presencia esperada. Se trata de transformar lo ordinario en extraordinario, de infundir magia en lo cotidiano a través de tu singularidad. Para adentrarte en el fascinante mundo de la psicología y la autotransformación, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Asimila esta verdad fundamental, grábatela a fuego en tu psique. La escasez en este contexto no implica una ausencia total y permanente. Por el contrario, se manifiesta como una presencia deliberadamente impredecible. Tú apareces en su campo de acción precisamente cuando él ha bajado la guardia, cuando se siente más seguro y confiado. Te retiras sutilmente justo en el momento en que él anhela más de tu presencia, cuando su deseo se encuentra en su punto álgido. Y regresas de forma enigmática y oportuna, justo cuando él comenzaba a convencerse de que te había olvidado o de que ya no tenías cabida en sus pensamientos. Este ciclo dinámico, este ir y venir calculado, es lo que confunde su mente, lo que lo mantiene en un estado de constante intriga y al mismo tiempo, lo que atrapa su atención de forma ineludible. No se trata de un juego manipulador con sus sentimientos, se trata de revelarle, de forma incuestionable, que nunca te tuvo por completo, que tu esencia es inasible. Y esa incertidumbre, el no saber si te posee o si te ha perdido definitivamente, es lo que lo impulsa a la locura, lo que lo consume en un torbellino de emociones. No logra comprender por qué sigues tan presente en sus pensamientos, por qué tu influencia persiste de forma tan vívida en su mente, aun cuando te encuentras físicamente distante o cuando el tiempo ha transcurrido desde vuestra última interacción. Eres un rompecabezas emocional que desafía la lógica, una pieza que no encaja en el molde convencional de sus relaciones pasadas, pero que paradójicamente se niega a desaparecer de su panorama mental. Y su ego, esa parte de su personalidad que anhela el control absoluto sobre su entorno y sus relaciones, comienza a colapsar bajo el peso de esta incomprensión. Esto ocurre porque tú, con tu conducta estratégica, no eres predecible. Por el contrario, eres magnética, ejerces una fuerza de atracción innegable que lo desequilibra. El deseo más profundo y persistente no nace de una presencia constante y segura, sino de la sutil percepción de la pérdida, de la posibilidad de que aquello que se anhela pueda esfumarse. Y tú te marchas dejando una impronta indeleble, no por un impulso de venganza, sino por una inteligencia emocional superior. Esto ocurre porque quien posee la sabiduría para retirarse en el momento oportuno, quien sabe cuándo es el momento de pausar su presencia, siembra una semilla de anhelo y de valor infinitamente más potente que aquel que insiste de forma persistente y agobiante. Haz que tu ausencia resuene con una elocuencia mayor que tu propia presencia. Y serás testigo de cómo, en el vasto escenario de su mente, tu figura comienza a crecer en dimensiones inusitadas, en lugar de desvanecerse en el olvido. Se expande, se agiganta, se convierte en una obsesión que lo acompaña de forma constante. Cuando ejerces un control consciente sobre la energía que emites, automáticamente adquieres el control sobre la narrativa de la historia que se construye entre vosotros. Esto no se trata de la cantidad de lo que entregas, sino de la maestría con la que dosificas lo que ofreces. Una pizca de misterio, una dosis calculada de enigma, tiene un valor infinitamente superior a 1000 certezas, a 1000 explicaciones lógicas. Y tú no estás aquí para desentrañar cada uno de tus gestos, para dar respuestas a cada interrogante. Tu propósito es el de provocar preguntas, el de sembrar la intriga. Porque quien deja interrogantes abiertos en la mente de otro, quien lo obliga a especular y a buscar respuestas, se convierte en una figura inolvidable, en una obsesión intelectual. Y tú estás a punto de transformarte en su pregunta eterna, la incógnita que lo persigue sin cesar. Carl Jung, en su profunda exploración de la psique humana, dedicó gran parte de su estudio al concepto de la sombra. Esta es esa faceta de nosotros mismos que negamos, reprimimos o mantenemos oculta en el inconsciente, a menudo por considerarla inaceptable o incómoda. Tú, sin siquiera ser plenamente consciente de ello, activas su sombra precisamente cuando te alejas, cuando tu comportamiento no se ajusta a sus expectativas preestablecidas, cuando tu silencio le devuelve el eco de su propio ruido interno, de sus propias inseguridades. Es en ese momento de confrontación sutil donde él comienza a comprender que lo que experimenta contigo no es una simple atracción superficial, sino un eco profundo de sí mismo, una resonancia de su propia psique que solo tú, de manera enigmática, eres capaz de tocar y hacer vibrar. Y es en ese instante crucial donde toda la dinámica se invierte por completo, porque tú ya no eres solo una persona más en su vida,
te conviertes en su reflejo, en su espejo emocional, en un catalizador de autodescubrimiento. Y cuando él se ve reflejado en ti, confrontado con su propia verdad, se encuentra incapaz de olvidarte, no por lo bien que lo tratas, sino por la forma en que lo confrontas con su realidad oculta. Nadie, absolutamente nadie, puede escapar de la influencia de quien le ha mostrado algo auténtico y real sobre sí mismo, aunque esa verdad duela o le resulte incomprensible. Para profundizar en estos arquetipos y dinámicas inconscientes, no olvides suscribirte a Piensa como Jung. Ahora logras comprender la razón fundamental por la cual no puedes entregarte por completo, porque es imperativo mantener una parte de ti en la reserva, inaccesible y misteriosa. Porque cuando lo haces, cuando ofreces la totalidad de tu ser sin reservas, dejas de ser un reflejo, un espejo enigmático y te conviertes irremediablemente en parte de su rutina diaria. Y lo rutinario, aunque intrínsecamente bueno y confortable, no se anhela con esa locura apasionada que caracteriza el verdadero deseo. Por esta razón, debes mantener una distancia calculada, un espacio justo que lo impulse a buscarte, a anhelar tu presencia, pero no tanta distancia como para que te suelte por completo, para que tu ausencia se transforme en olvido. El equilibrio, esa delicada danza entre la cercanía y la lejanía, esa sutil dosificación de tu energía, ese es tu superpoder. Es la clave para mantener la tensión del anhelo, la chispa del interés que lo mantiene conectado a tu órbita emocional. Es la maestría en el arte de la regulación de la intimidad, una habilidad que transforma tu presencia en un tesoro codiciado. No le otorgues aquello que no te ha solicitado explícitamente. No te enfrasques en explicar aquello que él no ha preguntado. Permite que sea él quien se sumerja en el vasto terreno de la imaginación, quien elabore hipótesis y cree escenarios en su mente. Esto se debe a que aquello que la mente imagina, aquello que se construye en el reino de la fantasía, se experimenta con una intensidad emocional significativamente mayor que lo que se vive en la realidad tangible. Y tu propósito no es el de saciar sus curiosidades de forma inmediata, sino el de alimentarlas, el de sembrar preguntas que lo mantengan en un estado de búsqueda constante. El misterio no se resuelve de forma lineal, por el contrario, se sostiene, se mantiene en el aire, invitando a la especulación y al anhelo. Y cuando tú logras sostener el misterio, él, de forma automática, sostendrá el deseo, lo cultivará en su interior como una llama inextinguible. Esa es la razón fundamental por la que él regresará una y otra vez a tu órbita, no porque te necesite en el sentido convencional, sino porque lo dejas incompleto, con una sensación de vacío que solo tu enigma parece poder resolver. Y el inconsciente, por su propia naturaleza, aborrece lo incompleto, le resulta insoportable, una disonancia que lo obliga a buscar un cierre. Tú eres una historia sin un final definido, una melodía sin estribillo, una narración que se interrumpe justo en el momento de mayor intriga. Y cuanto más evites darle esa conclusión que su mente anhela, más fuerte será el clamor de su psique, hasta que se convenza, de forma irracional, de que solo tú posees la llave para cerrar ese ciclo inconcluso. Entonces, recuerda, no necesitas más palabras elaboradas, sino más silencios intencionales. Porque el silencio, en su esencia más pura, es el lenguaje primordial del inconsciente, la vía directa para comunicarte con sus deseos más profundos. Y tú no anhelas dirigirte a su lógica racional, tu verdadero objetivo es hablarle a su deseo, a su anhelo más visceral. Y el deseo, por su propia naturaleza, no entiende de razones ni de argumentos lógicos. Entiende de estímulos, de provocaciones emocionales que resuenan en lo más recóndito de su ser. Menos presencia, más impacto, menos explicación, más emoción. No eres una conversación más en su día a día. Eres una interrupción emocional, un evento que no encaja en la línea de tiempo mental de sus expectativas. Y eso, precisamente, te hace memorable, porque lo que no encaja, lo que desafía la categorización, tiende a permanecer en la memoria con mayor persistencia. Haz que cada encuentro contigo se perciba y se experimente como un evento significativo, como una ocasión especial, no como algo común y corriente, fácilmente reproducible. Y de esta forma, cuando tu presencia no se manifieste, cuando te retires de su realidad, su mente lo registrará como una pérdida tangible, como una carencia, no como una mera ausencia a la que ya está acostumbrado. Es en este punto crucial donde un número considerable de personas fallan estrepitosamente. Anhelan ser amadas con desesperación y, paradójicamente, terminan siendo simplemente disponibles, accesibles sin esfuerzo alguno. Pero el amor auténtico, el que trasciende lo superficial, no se implora ni se mendiga. Se inspira, se provoca a través de tu propia singularidad y valor. Tú no necesitas correr detrás de nadie, persiguiendo afecto o validación.
La maestría radica en hacer que corran hacia ti, que tu magnetismo los atraiga de forma ineludible. Y eso solo se materializa cuando te posicionas con firmeza como alguien que tiene la capacidad de estar presente, pero que fundamentalmente no necesita estar, que su felicidad no depende de la validación externa. Es en ese instante preciso cuando él empieza a temer la posibilidad de perderte, cuando la angustia de tu ausencia se vuelve más potente que el deseo de poseerte. Y cuando ese miedo irrumpe en su conciencia, toda la dinámica se transforma irrevocablemente. Para continuar desvelando estos secretos profundos y potenciar tu vida, no olvides suscribirte a Piensa como Jon. Su mente deja de concentrarse en lo que no siente, en la ausencia de una conexión emocional profunda, y comienza a obsesionarse con lo que no entiende, con la enigmática razón de tu comportamiento, con la persistencia de tu ausencia. Él es su propia pregunta sin respuesta, su error sin corregir, su final sin un cierre lógico y satisfactorio. Y esa incertidumbre, esa falta de resolución, tiene un valor infinitamente superior a 1000 encantos superficiales o a 1000 intentos de seducción, porque nadie olvida aquello que le obligó a pensar y a sentir al mismo tiempo, aquello que desafió su intelecto y conmovió sus emociones de forma simultánea. Haz que su mente trabaje incansablemente para ti, que se convierta en tu aliada en esta danza emocional. No es necesario que alces la voz o que grites para que te escuche. Solo necesitas sembrar la duda adecuada, esa incertidumbre sutil que lo lleva a cuestionarse si te está perdiendo, si alguien más ha ocupado su lugar, si ya no lo necesitas en tu vida. Porque cuando el ego se percibe en peligro, cuando siente la amenaza de la pérdida, el corazón, de forma automática, se despierta, liberando una cascada de emociones y anhelos. Y tu propósito no es el de rogar amor. Tu misión es la de activarlo, de despertarlo desde su raíz más profunda, desde los rincones más ocultos de su psique. ¿Quieres desvelar el verdadero y más potente secreto, la clave maestra que lo transforma todo? No radica en esforzarte por verte hermosa, aunque la atracción física tenga su lugar. Su verdadera esencia reside en volverte absolutamente impredecible, en convertirte en una incógnita fascinante que desafía cualquier anticipación. Porque aquello que no se espera, lo que rompe los patrones preestablecidos, es lo que se graba de forma imborrable en la memoria, lo que permanece con mayor nitidez en el recuerdo. Y tú no naciste para ser una figura obvia o una presencia esperada. Tu destino es el de ser inolvidable, de dejar una marca tan profunda que el tiempo no pueda borrar. No repitas los patrones de comportamiento convencionales que otros emplean. Atrévete a romper sus esquemas mentales, a descolocar sus expectativas. Y cuando lo hagas, percibirás cómo su interés se intensifica de forma exponencial, sin que tú necesites acercarte o buscar su atención de manera activa. Porque lo nuevo, lo inesperado, lo que desafía la rutina, despierta con una fuerza avasalladora aquello que lo viejo, lo conocido, ya había apagado por completo. Es el poder de la novedad y la disrupción. Cada vez que él se encuentra incapacitado para comprender la razón por la cual no lo buscas, por qué tu iniciativa es escasa o inexistente, algo en lo más recóndito de su ser se revuelve, se agita con una inquietud profunda. Esto no es simplemente orgullo herido. Es ansiedad, una ansiedad emocional que se manifiesta como una respuesta a la incertidumbre. Y a medida que esa ansiedad se intensifica, tu poder, de forma concomitante, también se acrecienta, porque tu ausencia no es una mera falta. Es una siembra deliberada de intriga, una provocación que lo mantiene en vilo. Y aquello que intriga, lo que despierta la curiosidad y la necesidad de una resolución, permanece en la mente con mucha más persistencia que lo evidente, lo que se presenta de forma clara y sin misterios. Tú no te vas para desaparecer, te vas para hacerte desear, para elevar tu valor percibido en su psique. Recuerda siempre esta verdad inmutable, no estás compitiendo con otras personas. Tu verdadera contienda es con su propia mente, con los patrones de pensamiento que lo rigen. Y lo que tú eres capaz de provocar, la resonancia emocional que generas, ellas no pueden replicarlo porque tú no eres simplemente un cuerpo físico. Eres una experiencia integral, una vivencia que deja una huella imborrable. Una que, por su complejidad y profundidad, no puede explicarse con palabras sencillas. Es en ese punto exacto donde el juego se gana, cuando él no puede describirte con precisión, pero tampoco puede olvidarte. Es ahí donde te conviertes en una entidad verdaderamente única. No importa cuánto tiempo transcurra, cuando una persona logra activar tu sombra, esa parte oculta y vulnerable de tu ser, no la olvidas jamás. Esto ocurre porque no fue un mero momento transitorio en tu vida. Fue una auténtica transformación, un punto de inflexión que alteró tu percepción de ti misma y del mundo. Tú no fuiste una figura más en su trayectoria vital.
Fuiste un espejo, un umbral emocional que lo confrontó con aspectos de sí mismo que prefería mantener velados. Y aunque él no lo exprese verbalmente, aunque se esfuerce por ocultarlo, aunque finja haberte olvidado por completo, hay una parte ineludible de él que aún reside y vive en la intensidad de lo que sintió contigo, en el impacto emocional que provocaste en su psique. Entonces, no te enfrasques en cambiar tu esencia, en alterar la persona que eres. En cambio, modifica tu estrategia, redefine la forma en que te presentas y te relacionas. No te muestres siempre de forma predecible y constante, muéstrate mejor en los momentos oportunos y de la forma más impactante. No hables más con discursos interminables. Habla de forma distinta, con una voz que resuene en su inconsciente. No estés disponible todo el tiempo, haz que tu tiempo, tu presencia adquieran un valor incalculable. Porque cuando tú eliges estar, esa elección no se percibe con la misma intensidad. Pero cuando él teme que no estés, cuando la posibilidad de tu ausencia se cierne sobre él, es entonces cuando te valora como nunca antes. Para seguir profundizando en estas dinámicas y fortalecer tu autoconocimiento, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung. Esa es la diferencia abismal entre una mujer que simplemente gusta, que es agradable y fácilmente accesible, y una que marca, que deja una impronta indeleble en la psique del otro. La que gusta se encuentra omnipresente, disponible sin esfuerzo, y por ello su presencia se vuelve común. La que marca, por el contrario, es impredecible, una fuerza enigmática que desafía cualquier clasificación. Tú no naciste para ser una opción más en su abanico de posibilidades, sino para ser una huella imborrable, una marca que el tiempo no puede borrar. No estás destinada a encajar en sus esquemas preconcebidos, sino a descolocarlo, a desafiar su zona de confort emocional. Y todo esto se activa de forma poderosa cuando eliges conscientemente ser escasa emocionalmente, no ausente por completo, sino deliberadamente misteriosa en tu manifestación. Si cada vez que él te busca, tú te encuentras disponible, respondiendo al instante, entonces él no sentirá la necesidad de buscarte, de invertir esfuerzo en la persecución. Pero si un día decides no contestar, si un día no reaccionas de la forma esperada, si un día eliges, con absoluta determinación, ser tú la prioridad indiscutible en tu propia vida, es en ese momento preciso donde el cambio se inicia. Porque nadie valora genuinamente lo que nunca falta, lo que se da por sentado. Y tú, cuando decides faltar, cuando tu ausencia se hace notar, despiertas un valor intrínseco. Un valor que no nace del deseo de posesión, sino de un miedo primordial, el miedo a perderte. Este temor a la pérdida es intrínsecamente más potente que el mero deseo de tenerte. Esto se debe a que aquello que se puede tener, lo que se percibe como accesible y seguro, tiende a ser dado por sentado, a ser descuidado. Sin embargo, aquello que se percibe como susceptible de ser perdido, lo que se encuentra en un delicado equilibrio, es lo que se protege con vehemencia, lo que se cuida con esmero y lo que se piensa mucho más de lo que se expresa verbalmente. Y tú precisamente anhelas eso, que te piense más de lo que te escribe, que te imagine con una intensidad que supere la de su contacto físico. Eso en su esencia más pura es poder emocional. Y ese poder no se mendiga, no se implora. Se cultiva, se nutre a través de una conciencia profunda de tu propio valor y de una estrategia impecable en tu comportamiento. Tú no estás aquí para simplemente agradar o gustar a los demás. Tu propósito es el de impactar, el de mover las fibras más profundas de su ser desde el silencio y el de resonar con una potencia inusitada desde la ausencia. Tú no lo buscas, lo provocas, no lo atrapas con redes, lo atraes con un magnetismo invisible. Y en ese equilibrio sutil, en esa danza magistral entre lo que das y lo que retiras, nace el verdadero y perdurable magnetismo. Si hoy decides retirarte de forma silenciosa, sin ofrecer explicaciones ni dramas, no lo haces por un impulso de venganza, sino por una estrategia emocional superior. Tu propósito no es el de infligirle daño, sino el de recordarle una verdad fundamental. Tú no estás presente en su vida por necesidad, por carencia o por dependencia. Estás allí por elección, por una decisión consciente y libre. Y cuando una persona percibe que tu presencia no es una obligación, sino una elección, comienza de forma automática a valorarla como un privilegio, como un tesoro que debe ser ganado y mantenido. Y eso, precisamente, es lo que genera un respeto emocional auténtico y duradero. El respeto no se exige a través de la imposición o la demanda. Se provoca, se inspira a través de tus acciones y de tu actitud. Y tú provocas respeto cuando eres capaz de marcharte sin perderte a ti misma, cuando desapareces de su radar, pero permaneces vívida y presente en su mente. En ese instante ya no eres un mero recuerdo del pasado,
Eres un eco, una resonancia que no cesa, que interrumpe sus pensamientos de forma inesperada y que aparece justo en el momento más esperado y más necesario para él. Ahora logras comprender por qué no debes esforzarte en explicar tanto, en desglosar cada uno de tus movimientos. La mente humana no valora aquello que comprende de forma rápida y superficial. Por el contrario, valora con mayor intensidad aquello que le cuesta procesar, lo que le exige un esfuerzo cognitivo para desentrañar. Y tú debes ser ese proceso lento, ese rompecabezas emocionalmente incompleto, esa presencia que desconcierta y desafía sus expectativas. No eres una respuesta predecible. Eres una pregunta sin resolver, una incógnita que lo persigue sin cesar. Y las preguntas sin respuesta, por su propia naturaleza, persiguen a la mente con mayor insistencia y persistencia que cualquier certeza o conclusión. Carl Jung, en su profunda sabiduría, afirmó: el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman, y tú no estás aquí para pasar por su vida sin dejar una huella, sin provocar un cambio significativo. Estás aquí para transformarlo con tu ausencia, con tu misterio, con tu energía dosificada de forma inteligente. Eres el catalizador de su despertar emocional, la chispa que enciende una nueva conciencia en su ser. Y si él no despierta, si no reconoce tu valor, tú no insistes, porque tu presencia no es una recompensa para cualquiera. No eres una opción en su lista, eres un privilegio, una distinción. Y el privilegio se gana, no se suplica. Así que si hoy decides retirarte en silencio, hazlo con la certeza absoluta de que le estás impartiendo la lección más importante de su vida, una que jamás olvidará. Esa lección es simple en su enunciado, pero extraordinariamente poderosa en su impacto. Quien no valora tu presencia en su vida, inevitablemente recibirá tu ausencia. Sin gritos estridentes, sin reclamos cargados de resentimiento, sin escenas melodramáticas, solo distancia. Una distancia que duele infinitamente más que cualquier palabra, que cualquier reproche explícito. Porque lo que verdaderamente inflige dolor, lo que cala hondo en el alma, no es lo que tú le dices en un arrebato de emoción. Es aquello que él ya no puede tener, aquello que se le ha escapado de las manos, y esa sensación de pérdida lo recordará por siempre. Esta no es una simple charla, es el inicio de una nueva tú, una versión empoderada. Y así concluye este profundo mensaje, pero se inicia una versión completamente distinta de ti. Una que ya no se entrega por miedo a la soledad, sino que elige con un poder inherente a su ser. Una que comprende la magnitud de su propio valor y lo protege con una elegancia inquebrantable. Porque tú ya no estás en la búsqueda desesperada del amor o la aprobación externa. Estás provocando atracción emocional, encendiendo el deseo desde su raíz más profunda. Y lo haces sin necesidad de pronunciar muchas palabras, solo con tu actitud, con tu presencia y tu ausencia calculadas. Eso, precisamente, es lo que te convierte en una figura irreemplazable, en una persona única en su especie, peligrosamente inolvidable. Él te recordará no tanto por todo lo que le diste, sino por la forma en que te retiraste, por la maestría de tu partida. Porque tu partida fue, en sí misma, tu declaración más contundente, tu manifestación más poderosa. Y mientras otras se desgastan en explicaciones y justificaciones, tú simplemente te retiras, dejando tras de ti un eco emocional persistente que lo acompaña, aunque él intente negarlo con todas sus fuerzas. Eso es lo que logras cuando entiendes la profundidad de tu poder. Ya no amas desde el vacío de la necesidad, sino desde la plenitud de tu ser. Y si él regresa, será diferente. No porque tú lo esperaste con ansias, sino porque tú, en el proceso, cambiaste y evolucionaste. Y esa nueva tú, más segura de sí misma, más selectiva en sus interacciones, más consciente de su valía, ya no se conforma con migajas. Es él quien tendrá que elegir entre crecer a tu altura o quedarse atrás, estancado en su zona de confort, porque tú ya no esperas. Tú avanzas, tú decides, tú eliges a quien realmente te merece. Si has llegado hasta este punto, no ha sido una mera coincidencia. Hay algo innegable que ha despertado dentro de ti y ese despertar ya no puede apagarse, solo puede expandirse. Así que sigue explorando, porque piensa como Jung no solo te enseña a comprender al otro, sino fundamentalmente a comprenderte a ti misma. Y cuando tú te entiendes en tu totalidad, nadie puede usarte o manipularte. Solo pueden admirarte o temer, con una angustia profunda, la posibilidad de perderte.